Bienvenidos Breakers a un nuevo segmento en Vibra con el Break Nati, donde hoy vamos a vibrar con lo más lindo que tenemos y lo que últimamente nos ha gustado hablar del alma. Y es que tu alma en calma, estoy hablando de una psicoterapeuta, mejor dicho, de las más tesas que tiene nuestro país Colombia. De la tierrita viene Rocío Barrios por aquí, por el Break TV. ¿Cómo estás? Bienvenida al Break. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme y muy lindas ustedes, muy queridas, tan bonitas. Y sí, es cierto, lo más importante es el alma en calma, o sea, que uno pueda vivir en paz con uno mismo y que uno pueda disfrutarse lo que es uno y por ende lo que tiene la vida para ofrecernos, ¿no? Total, Rocío, y entender que de cierta forma venimos en alma, reencarnados en este cuerpo, y que de cierta forma también venimos a experimentar, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. Nuestra alma ya viene de pronto codificada a experimentar ciertas emociones que de cierta forma nos las hace sentir las personas, pero vienen ya dentro de nosotras. Esa es una pregunta maravillosa porque ese es uno de los grandes misterios y eso es lo que nos hace unos seres tan únicos, ¿no? No hay una persona que sea en carácter igual a otra. Y en un alto porcentaje es porque nosotros tenemos como un sello propio, que es el alma, ¿sí? Y que las circunstancias externas e internas de nuestro propio carácter y de nuestro pensamiento hace que uno, hagan de cuenta, la moldee de una manera muy especial. Tú hablas de muchos aspectos importantes en relación al alma, de cómo cuidarla también, de cómo venimos codificados, de cómo experimentamos todas esas emociones, pero allá quiero llegar yo un poquito. El alma se conecta directamente con las emociones, pero ¿qué hace que seamos a veces inclusive en esa diversificación o en esas diferencias de seres humanos? ¿Qué nos hace a nosotros de pronto coincidir con esos códigos de otras personas? ¿En qué momento se vuelve el alma como tan conectada con otras almas? Porque tenemos, haz de cuenta que somos como vasos comunicantes, ¿no? Y tenemos cosas en nuestro mundo interior que se pueden identificar y que hacen como un clic con los rasgos de carácter de otras personas. O sea, nosotros en realidad con lo que conectamos con el otro es con el sentir y el carácter del otro, que son a la larga van muy unidos, es como un ADN que es como una cadena de aminoácidos que va unida la una con la otra, y es súper importante que uno tenga claro que esas dos cosas están fluyendo y van armónicas, porque hay veces lo que sucede, y ahí te pongo por ejemplo el ejemplo del amor, ¿no? Uno dice, no, es que yo amo mucho a esta persona, pero se la llevan súper mal, discuten un montón, se sienten pues súper incómodos el uno con el otro, pero la aman mucho. Pues no, ahí no son dos almas conectadas como tal, sino que estamos como confundiendo un poco lo que es el amor y que por sobre encima de todo es el amor que está digamos que está en el alma, en ese ser interno, y no está fluyendo con los rasgos de carácter de otra persona. O sea, lo que uno hace con los rasgos de carácter de otra persona, porque uno puede amar a todo el mundo. Pongamos que el amor está en el alma, es el ser de uno. Y uno puede amar y cuidar a todo lo que uno desea amar y cuidar. Es un acto consciente. Pero no necesariamente todos los rasgos de carácter de las personas van de la mano de lo que le hace bien al alma de uno, porque no conectan. Y uno tiene que tener conciencia de eso, de que no necesariamente le hacen bien. Como si hay otros rasgos de carácter que se identifican mucho con los de uno y se nutren mutuamente, se alimentan mutuamente, se apoyan mutuamente. Y depende de eso, de los rasgos de carácter, ¿sí? Tú hablaste de muchas cosas, pero definitivamente todo cambia cuando uno se comienza a responsabilizar de todo desde adentro. Y a eso te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, mi alma vino a experimentar ciertas emociones en esta vida. Mi alma crea esos momentos para yo conectar con esas personas y hacerme sentir de cierta forma
las cosas que tengo que trascender en esta vida? Sí, eso es muy metafísico, ¿no? O sea, yo también creo personalmente que uno viene aquí a experimentar, sobre todo a experimentar en este plano, en este estado, porque fíjense que todo es una experiencia. Nosotros vivimos más en temas de incertidumbre, que nos vamos adaptando a esas incertidumbres cotidianas que uno tiene. Lo que pasa es que uno cree que no, pero sí, uno funciona mucho más desde la incertidumbre y tiene unas capacidades y unas habilidades, unos talentos que uno va construyendo para acomodarse a esas incertidumbres. Desde ahí te respondería la pregunta que sí, que uno viene a experimentar para uno ser cada vez una persona que tiene más recursos, más herramientas, y desde allí yo lo llamo una mejor persona. Pero ser una mejor persona es una persona que es más abierta, es más adaptativa, es más calmada, es más serena, tiene mayor bondad, tiene mayor generosidad, tiene mayor amabilidad con uno mismo y con el afuera. Eso es lo que yo creo que venimos a aprender, o sea, que seamos más generosos con nosotros mismos y que nos veamos desde lo que nosotros tenemos como seres esenciales sintientes. Mejor dicho, un tema súper extenso y súper abierto, pero yo quiero que quienes nos están viendo sepan un poquito de quién es Rocío Barrios y cómo empieza como todo este viaje alrededor de tu alma en calma, y sobre todo de que tú eres también psiquiatra, si no estoy mal dateada. Entonces, ¿cómo complementas toda esa parte? Sí, yo soy médica y me especialicé en psiquiatría hace ya mucho tiempo, y lo que más amo hacer es la psicoterapia. Y la psicoterapia es un encuentro con uno mismo, con su ser, con que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, y somos uno solo, y la idea es que uno aprenda a habitarse uno mismo de la manera más amable, de la manera más reflexiva, de la manera más tranquila con uno, porque eso le va a hacer que uno sea una mejor persona, como les estaba comentando. Entonces, cuando uno estudia psiquiatría, pues se entrena en psicoterapia, y cuando yo terminé de estudiar psiquiatría, me parecía súper importante llenar un vacío que en su momento yo veía que era todo ese ser femenino y todo lo que tiene que ver con maternidad, con mujer, con crianza, porque es un estado que es diferente, por ponerlo así, es un estado que nos lleva a un plano, a un planeta emocional diferente cuando uno está en embarazo, cuando uno está en parto, cuando uno está en posparto y cuando uno está criando. Entonces me fui especializando en trabajar en mujer, y porque las mujeres tenemos, pues porque es la diversidad de género, tenemos una forma de interpretar el mundo mucho más simbólica que lo masculino, y hay veces eso es algo que nos genera mucha tensión emocional, porque todo lo estamos interpretando, todo lo estamos resignificando, todo lo estamos reanalizando, y eso nos puede generar tensión emocional, más los roles que estamos adquiriendo a lo largo de la vida. O sea, cuando uno entra a ese rol de mujer madre, entra en un inmenso, infinito dilema entre seguir siendo uno como persona, que esa es la idea, y seguirse uno creciendo, seguir uno identificándose con uno y seguir asumiendo ese rol de la maternidad. Entonces todavía, obvio, siempre hay como mucha culpa, mucha ambivalencia, mucha disociación, mucha crítica con uno mismo, mucho juicio, mucha exigencia de la afuera, porque apenas pues una mujer se convierte en madre es como si le quitaran parte de ser mujer, y entonces eso quedan con una situación que les genera mucha angustia de vida, porque nunca se sienten que son lo suficientemente buenas madres. Todo eso es lo que yo empecé a ver, y hace muchos años trabajo con ese ser femenino para que uno pueda vivir en mayor comodidad con uno mismo. Ese ser hermoso, frágil, de cierta forma, que nos da vida y crea todos los seres lindos que viven en este planeta. Hablaste de varias cosas, pero yo, Rocío, te tengo una pregunta para darle también como un ejemplo a nuestros televidentes. Yo, por ejemplo, creo una situación, me encuentro con una persona que me hace sentir rabia, rencor, ira. ¿Cómo yo puedo responsabilizarme que lo que yo estoy sintiendo es lo que realmente yo tengo adentro y no lo que la otra persona me está haciendo sentir? Súper buena pregunta. Y hay un lema que uno tiene que tener en la vida, y es que uno no se debe tomar nada personal, a menos de que a uno le digan, mira, esto tú me estás generando mucha rabia. Ni siquiera eso es personal, porque es lo que
esa persona de la afuera interpreta de ti. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo y es, si las tres nos fuéramos a comer un helado, ¿m? Y nos vamos a comer el helado, el mismo helado las tres, cogemos 3 cucharitas y nos comemos el mismo helado las tres, para cada una de nosotros tiene un gusto diferente, a pesar de que digamos las tres que está rico, pero nunca vamos a saber que realmente es el rico de cada una de nosotros. Y para cada uno de nosotros tiene un imaginario distinto ese helado. A ti te pareció delicioso porque te acordó de una comilona de helado que hiciste viendo una peli, el otro también te pareció no tan rico porque estaba un poco frío y más de lo usual, y entonces eso no te gustó porque te destempló los dientes, y la otra persona le pareció neutro, o sea, a mí me pareció neutro. Y nos comimos el mismo helado, de la misma cucharita, o sea, de la misma copita, digo, con 3 cucharitas distintas, ¿sí? Entonces, cuando uno le pasa, cualquier cosa que uno le pase con el afuera, es algo que uno está interpretando, y eso es muy importante que uno lo tenga claro. Eso no quiere decir, porque es que todo en el mundo emocional, y eso es otra de las cosas tan bellas del mundo emocional, es que todo es relativo, o sea, no hay verdades absolutas de nada. Y eso es lo que le da tanto movimiento y tanta riqueza. Entonces, eso no quiere decir que uno no se haga cargo de que si esta persona me genera rabia, lo primero que uno tiene que hacer es entender qué es lo que está pasando conmigo para que me genere rabia. ¿Qué me recuerda para que me genere rabia? Y una tercera cosa es, de pronto sí está haciendo algo que a mí me incomoda, que me genera rabia. Es diferente, es como desglosarlo un poco más, porque está bien sentir rabia, es válido, pero no es, me está haciendo algo, ella me lo hace a propósito, porque cuando uno dice me está haciendo algo de cualquier cosa, uno está pensando que se lo hacen a uno, no, la persona tiene ese carácter, esa forma de relacionarse con él afuera, que a mí me incomoda, ¿sí? Que a mí me incomoda. Y quién sabe qué le estoy representando yo a esa persona, por eso pongo el ejemplo del helado, quién sabe qué le estoy representando yo a esa persona para que le dé tanta rabia, ¿sí? Pero no necesariamente es uno como uno. Y puede que a veces sea uno. Pues si a uno le genera mucha rabia, pues preguntar, que esa es otra cosa que sucede. Es muy raro que uno pregunte, oye, mira, me estás sintiendo rabia con algo que yo estoy haciendo, no con lo que uno es, ¿sí? Porque lo que uno es tan esencial, ¿sí? Que no es que uno haga las cosas con intención de generarle molestia a otro ser humano, ¿cierto? Y no, a uno le da rabia. Entonces, y hay que hablar de lo que se siente, que esa es otra de las razones por las cuales trabajo tanto en esto, que uno se le olvida hablar de lo que siente y hablar de lo emocional, ¿sí? Y hablar de lo que a uno le parece. Pues, me siento rabioso, me dio rabia lo que hiciste, no tú. Me dio rabia lo que hiciste, me dio incomodidad, me dio tensión. Y eso es muy importante, hablar de lo que uno siente. ¿Tú crees en general que a las personas las definen esas emociones? ¿Sí o no? Sí, claro, a las personas nos definen las emociones. Lo que pasa, claramente, o sea, nosotros somos seres que sentimos. Lo primero que hacemos en la vida es sentir. O sea, un bebé, cuando nosotros somos bebés recién nacidos y los primeros 10 o 12 o 15 años de vida, lo que hacemos es que estamos sintiendo todo y no lo podemos poner en pensamiento ni en palabra, ¿sí? Entonces somos seres que sentimos todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que uno aprende a autorregular las emociones, siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una situación de malestar emocional o de malestar de vida o de disfunción? Pues que no todas las personas pueden regular las emociones de una forma que sea adaptativa para el mundo o adaptativa para sí mismos. Y, por ejemplo, una persona que tiene problemas en el trabajo porque es muy mal geniada, y pasa de trabajo en trabajo y es que siempre me hicieron, y es que en este otro me hicieron, y es que en este otro me hicieron, y en este otro me hicieron. Eso no es el trabajo, es que hay algo que tiene esa persona dificultad para regular su frustración, para regular las situaciones que le generan tensión, porque de pronto ve el mundo amenazante. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que está pasando para que tú no puedas adaptarte al mundo externo. Es como algo así.
Hablaste también más adelante de la salud mental. ¿Tú crees, o te voy a hacer una pregunta, realmente porque nos enseñaron a alimentarnos en el cuerpo, pero nunca nos enseñaron a alimentar nuestra mente y menos nuestra alma? ¿Tú crees que alimentar el alma tiene que ver también con todo lo de la salud mental que hoy en día muchas personas también pasan? Claro que sí, es buenísima lo que acabas de decir, es súper valioso. Y lo que acabas de decir también con respecto a que no nos enseñaron a hablar de lo emocional y a alimentar lo emocional. O sea, nos enseñan reglas, nos enseñan normas, nos enseñan patrones de comportamiento, nos enseñan a decir a todo o que sí o que no porque es un deber ser. Y no nos enseñan algo esencial o no nos permiten. Fíjense que la mayoría de las personas cuando son adultas les cuesta mucho trabajo hablar de lo que sienten, ¿sí? Entonces, eso es absolutamente fundamental. O sea, debería haber clases en el colegio de salud mental. Y salud mental no es solamente, o sea, si es, por ejemplo, que haga uno cosas que no le gusten, haga uno cosas que le llamen la atención, tenerse en cuenta. Eso es una partecita de la salud mental, pero no puede ser exclusivamente eso, ni puede hacerlo uno como si fuera por cartilla, ¿me entiende? La salud mental es la capacidad que tenemos nosotros de tolerar las emociones, de darnos cuenta de qué se tratan nuestras propias emociones, de hablar de lo que sentimos, de sostenernos en ellas, de poderlas decir de una forma que sea adecuada y que sea útil y que sea saludable y que podamos regularlas, todas las que sentimos, porque esa es la otra cosa que sucede. De una me pone emociones positivas y negativas, por decir, ¿sí? Entonces, de una se pone que la rabia es negativa, no se ponga furioso. Y una persona que tiene dificultad para regular la rabia y le dicen que no se ponga furioso, pues vive súper frustrado, súper castrado y se pone más furioso y tiene un montón de problemas porque lo único que le dicen es que no se ponga furioso, pero no tienen un continuum y no le logran como buscar un espacio o tener un espacio donde pueda él decantar qué es lo que está pasando con su rabia, qué es lo que ha pasado para que no pueda manejar esa emoción. Todas las emociones son saludables, la ansiedad, la rabia, la tensión, el malestar, el miedo, la culpa, la vergüenza, o sea, y estoy hablando de las que no se nombran, no estoy nombrando las que son, no, es que hay que estar contentos, felices, alegres, claro, no, hay que estar en bienestar. Y estar en bienestar implica que uno tolera, regula, afronta, conversa todas sus emociones, las que nombré sobre todo, que son las que más se evitan. Si uno las evita, va a estar en malestar emocional y en malestar de vida. En relación a ese malestar, sobre todo porque, bueno, ya quiero ahondar un poquito o de pronto traer a la mesa el tema del social media, de lo que la gente todo el tiempo está posteando, que es exceso de positivismo, que a la final eso se convierte en algo tóxico, también inclusive para la gente que está siguiendo ese tipo de cuentas. Cómo abordar ese tema del social media de una manera positiva, pero de que no se vaya a los extremos, porque o hay cuentas que definitivamente son todo lo contrario a lo positivo o viceversa. Cómo de pronto manejar ese tema y no dejar que tu alma de pronto se permee de esas cosas para llegar de pronto a un punto más coherente con eso. Qué buen punto el que tocas, qué buen punto el que tocas, porque creo que se ha convertido esto en un factor de riesgo y en un factor de angustia muy grande. Y es cierto, o sea, la mayoría de personas, y más a partir de la pandemia y demás, es todo, tenemos que estar bien, salgamos adelante, sonriamos por esto. Bueno, y no se permiten permear el malestar. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que si estamos en una situación, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, estamos en una situación de restricción, de incertidumbre, de tensión de vida, pues ¿qué tenemos que sentir? Pues a veces dolor, a veces agonía, a veces incomodidad, a veces aburrición, a veces molestia, a veces angustia, a veces miedo, todas las anteriores, algunas de las anteriores. Es esperable que uno sienta ello. Y lo que hacen en el social media es poner un pedacito de algo, un mínimo pedazo de algo que se convierte casi como en la verdad absoluta, y las personas que no se sienten así, de ese pedacito, ese segundito, de ese mensaje que mandaron es: estoy gravísimo, estoy mal, estoy terrible.
y eso les genera muchísimo más angustia de vida. Entonces a mí sí me parece que tienen que ser muy responsables, muy responsables con qué se dice y cómo se dice. Y siempre para poder manejar todo lo que uno siente, tiene que aprender a expresarlo y tiene que darse el permiso de transmutar todas las emociones, todas las emociones y ser coherentes con la realidad que tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una realidad que nos produce tensión, pues claro que vamos a tener una cuota de tensión. Y sobre esa conversación que tenemos con la tensión es que vamos a poder mirar qué hacemos con ella, ¿sí? O sea, uno no puede dejar de tener tensión evitando la tensión, ¿sí? Entonces, tenemos una cuota de tensión y no podemos decir, no, aquí no pasa nada, oigamos música. No, tenemos una cuota de tensión, entendamos por qué nos está generando tensión, cómo me está generando tensión, qué puedo hacer con ella, ¿sí? ¿Por qué me está abrumando tanto esto? ¿Qué es lo que me está afectando tanto? Y desde ahí sí organizarlo. Eso es lo que yo te quería preguntar, mira, porque definitivamente venimos a este mundo a experimentar y como tú dices, emociones y las emociones son todas y hay que sentirlas, porque al reprimirlas, luego el cuerpo nos está pasando la facturita. Entonces, yo personalmente estaba buscando la traducción, no sé si se diga en español, el gallbladder, el ayudante del hígado, ¿cómo se dice eso en español? La úlcima. La vesícula. La vesícula, ay, yo es que la vesícula. El ayudante del hígado. El ayudante del hígado, el que ayuda a acelerar. Bueno, te cuento personalmente, yo, que ahora entiendo, nací con mucha rabia, mucha frustración y de cierta forma yo siento que al reprimir perdí mi vesícula. ¿Cómo hacemos para sentir a la vez transmutar y no dañar partes de nuestro cuerpo? Que eso a veces cuando dejamos de sentir nos terminamos enfermando. El cuerpo llora el dolor del alma, ¿sí? Y no le ponemos atención, Cuando uno no le hace caso a su ser interior, a su alma, a su mundo emocional, ese ser interior tiene aún otro recurso, porque uno tiene una voz interior, ese Pepe Grillo interno, que les juro que ustedes lo escuchan y todo el mundo lo escucha y uno no le hace caso, lo coge y lo embozala, ¿cierto? Pone ahí un bozal y ahí queda. Entonces, cuando el pobre Pepe Grillo está con el bozal, dice, pues tocó hacer otra cosa, y es mandarle una señal más alarmante, más fuerte, y es la señal del cuerpo, el grito de auxilio del cuerpo. Y cuando mandan el grito de auxilio del cuerpo y no le ponen la atención necesaria, el cuerpo sufre. Entonces, hay gente que tiene dolores físicos de años, colitis, ¿sí? Gastritis, tinnitus, dolores de cabeza, la cosa más impresionante, tu vesícula, ¿sí? Y eso es que, por eso les digo, mente, cuerpo y espíritu van juntos. Y uno se enferma de lo que sufre. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad psicosomática, ¿sí? Porque es que fíjense que cuando uno está en ansiedad, en tensión, y fíjense que nada de lo que les estoy hablando no estoy hablando de trastornos mentales. Yo lo único que no veo son trastornos mentales, ¿me entienden? O sea, yo veo trastornos del ánimo a veces, y trastornos del ánimo porque están sobreexigidas. Entonces, el cáncer, por ejemplo, es una inflamación que llega a tal punto que las células del cuerpo reaccionan contra sus propias células. Y la ansiedad crónica es una reacción inflamatoria del cuerpo, porque el cuerpo está hiperalerta, y el cuerpo tiene que canalizar eso y además avisarle a la persona que por favor haga algo, y con todo y todo se van al barranco, ¿entienden? Entonces, escuchar las señales del cuerpo, ¿sí? Para decirlo al final de la historia es, escúchense, o sea, nosotros somos seres sagrados, absolutamente sagrados, somos seres, el cuerpo, la mente y el alma están a beneficio de nosotros. Y es muy interesante esa parte clínica y anatómica, cómo se conecta, ¿verdad? Con la mente y el cuerpo. Ahí quiero llegar un poquito y no quería tocar el tema, pero el coronavirus, por ejemplo, entonces cómo afecta la psicología una enfermedad de afuera también, pues porque igual ha tocado a muchas personas, pero cómo tratar, por ejemplo, o cómo abordar ese tema del coronavirus psicológicamente, por ejemplo. Tocas otro punto importantísimo, o sea,
O sea, nadie puede negar que estamos en una pandemia, punto, ya. Estamos en una pandemia, las razones, las causas, el por qué, el para qué, pues ya a estas alturas del pastel, pues no vale la pena ni siquiera que uno le entre ahí la ruta y le dé raya al tema. Y que lo que uno tiene que hacer es adaptarse a la realidad que hay. Por eso es que digo, no cabe duda que estamos en una pandemia. ¿Cuál es la realidad? Estamos en una pandemia, número 1. Número 2, ¿qué pasa cuando uno está en una situación en la que se conecta con lo inesperado? ¿Qué es lo más inesperado que uno tiene? Pues la muerte, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que le temen a la inexistencia, no necesariamente a la muerte, sino a la inexistencia. O sea, la inexistencia quiere decir lo incierto, lo que está un poquito más allá, lo que uno no tiene control, lo que uno no tiene poder. Hay personas que se angustian mucho con eso. Y desde que empezó la pandemia, todos esos monstruitos que tenían ahí en reposo se alborotaron. Y son las personas que están siempre con el afán de que ya están enfermas o que ya se van a morir. Pero no es porque se vayan a morir, ni porque estén enfermas. Es porque viven en angustia permanente de un futuro que no existe, ¿sí? De un futuro que no existe porque se les alborotaron sus miedos reales, que pueden ser muchos. O sea, puede ser, por ejemplo, el miedo a perder el control, el miedo a las situaciones que no pueden tener como en la parte cognitiva de la realidad de la vida. Las cosas del pasado temprano, pues, por ejemplo, hay personas que tuvieron violaciones tempranas o abusos sexuales. Y la mente, cuando hay un dolor o una angustia emocional muy temprana, la bloquea, tiene amnesia, pero se empieza a expresar a través de unas angustias de otras cosas. Cuando llegan estos temas, cuando llegan estas situaciones, se alborotan esos miedos y entonces se ponen en el miedo a la muerte o en el miedo a enfermarse. Entonces, lo que se ha alborotado a nivel de temas emocionales este tiempo de pandemia es una cosa seria. A mí me parece que el gran rezago que va a tener la pandemia es una situación a nivel mental, la cosa más impresionante del mundo. Pero impresionante es impresionante, a muchos niveles. Pero está bien, porque definitivamente cuando uno conecta con el caos y con todo eso que venimos, de cierta forma, como tú dices, nos vamos cerrando, pero hay ciertas cosas que sacude ese polvo que tenemos, es donde uno puede conectar con la luz y la fuente. Ya para ir terminando, Rocío, 3 cosas que recomiendas a nuestros televidentes para alimentar el alma o de pronto también desahogar el alma. Una, la que acabas de decir, confíen en el caos, confíen en ello, o sea, todo lo que viene en la vida siempre es incierto y uno tiene que aceptarlo como algo que le va a dar a uno una gran nutrición de vida, una gran nutrición emocional. La segunda, tengan medidas de autocuidado consigo mismos, tengan criterio en saber cuáles son sus medidas de autocuidado. Y autocuidado puede ser: yo soy una persona que me gusta leer mucho, pues lean, ¿sí? O sea, ustedes sean autónomos, sean seres únicos, porque es que somos eso, entonces confíen en eso, no actúen en rebaño, actúen a favor de sí mismos. Y la tercera es que pidan ayuda, la que sea, ¿sí? O sea, para eso vivimos en comunidad. Pidan ayuda cuando ustedes sientan que hay algo que los sobrepasa. Siempre pidan ayuda. Alimenten su alma así como alimentan bien su cuerpo. Espero que lo estén alimentando bien, pero alimenten su alma. Y has dicho tantas cosas el día de hoy que, mejor dicho, nos quedamos aquí corticas de tiempo para seguir abordando todos esos temas tan interesantes en relación al alma. Rocío, de verdad, muchas gracias por haberte tomado este espacio y poder llegar a tantos hogares y a tantas personas con tanta sabiduría de parte tuya. De verdad que mil gracias por haberte tomado el break hoy. A ustedes, son unos ángeles, de verdad, mil gracias y mil gracias por abrir estos espacios tan necesarios, de verdad, muchas gracias. Y te esperamos con los brazos abiertos y recordándole a todos nuestros televidentes que pueden seguir Tu Alma en Calma en Instagram y todas las plataformas digitales para nutrir y alimentar ese alma. Nati, nosotros no nos podemos ir obviamente sin
dejarles de recordar a todos ustedes que nosotras somos el Break TV.